Entonces, de esa manera vamos a mirar en el día de hoy lo que es el cono. El cono, entonces, miren, ahí está un triángulo que está dando vuelta. Ese triángulo que gira es el que me va a mí a proporcionar a un cono. Si ustedes miran, ese triángulo tiene algunos nombres especiales a cada lado. A este lado, que sería nuestra base, recibe el nombre de radio. La altura la seguimos llamando de igual manera. Y lo que en el triángulo rectángulo sería el lado más largo, es decir, la hipotenusa, es lo que nosotros hemos llamado aquí la generatriz. ¿Por qué generatriz? Esta señorita, a la medida que ella gira, genera entonces la imagen que nosotros vemos allí, que es el cono. El cono entonces va a estar compuesto por este señorito triángulo que está allí. Es el que origina al señor cono. Entonces ya siempre que ustedes vean, y les pregunten, ¿de dónde viene un cono? Pues sencillo, fácil. De un triángulo rectángulo que gira. Ojo y oído, no es cualquier triángulo, estamos hablando de un triángulo rectángulo. Ahí, por ejemplo, me dicen, ¿cuál es el volumen de un cono si el radio de la base mide 3 centímetros y la altura 7 centímetros? Bueno, ahí están dando el radio 3 centímetros, la altura 4 centímetros. Perdón, 7 centímetros la altura. ¿Cómo calcular nosotros el volumen? El radio por 2 multiplicado por pi, ¿no es así? Ahí nos dice que nos da 65,94 centímetros al cubo. 65,94. Miren nuevamente las medidas. Da 65,94. ¿Qué valores multiplicaron para que pudiera dar 65,94? Ahí vamos a ver de la manera cómo se calcula. Ahí está la forma cómo calcular la medida del volumen de un cono. Lo podemos hacer de esta manera con esta expresión que está aquí. El volumen de un cono es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura dividido entre 3. Ojo, no se les puede olvidar. Esa es la manera con la cual se calcula el volumen de un cono. Pi por el radio al cuadrado por la altura dividido entre 3. Hago una pregunta. ¿Ustedes recuerdan cómo se halla el volumen de un cilindro? Sí. ¿Cómo es? ¿Me la recuerdan? Pi al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado por la al cuadrado. Ey, Ever, no era con vos, bro. Ese fue Donovan, ¿verdad? Sí, obvio. Ay, Donovan. Donovan, vamos a hacer un trabajo porque ya sabemos nosotros que él a veces utiliza algunas expresiones inadecuadas y muchas veces lo hace como que de manera inconsciente, así como que está innato en él. Así que vamos a seguir haciendo ese trabajito. Se acostumbró. Y porque le estuviera dañando pues la cabeza a esos niños, profe. Entonces vamos a tener que, ustedes ya saben, cada vez que vamos a seguir trabajando con ese hermanito, que vamos a tener que acogerlo con amor y vamos a seguir trabajando con él. Ya nos vamos a seguir apuntando a eso, al punto que él ya maneje esta parte y tenga cuidado ahí con el lenguaje. Ok. Ahora entonces, quiero que miren que para hallar el volumen de un cono, nosotros vamos a tener esa fórmula o esa expresión que está ahí. Pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Se parecen algo con la que habíamos visto antes o no? Nena. Sí, sí se parece, pues es la misma fórmula, pero esta se divide por 3. Exacto, aquí, como estamos hablando de un cono, va a estar dividido. Eso, ¿aló? Te pegó esta vaina. Profe, no se escucha. Sí, entiendo, le voy a apagar el micrófono. Va a estar dividido entre 3. Entonces, miren, son aquí los está lados, un ¿no? pi como 3,14.
El radio, como era 3, mire, el radio al cuadrado da 9, porque 3 por 3, 9. Y la altura, pues era 7. Aquí está. 3,14 por 9 por 7 dividido entre 3 me daría entonces 65,94. Si alguno gusta tomar 3,1416 por 9 por 4, no hay ningún inconveniente. Pero esa es la manera que vamos a utilizar para hallar entonces el volumen de un cono. O sea, cuando yo les diga, quiero construir un cono que tenga tanta expresión de volumen y que tenga una altura de tanto, ¿de qué ancho lo voy a hacer? También se pueden plantear problemas como eso. Ahora, miremos el desarrollo plano. Cuando usted ve el desarrollo plano es cómo sería eso destruido, cómo sería, pues cómo se construye como tal. Ahí está, miren. Si yo llego a partir un cono, yo le muestro este cono acá, vamos a ver. Si a este cono que ustedes ven allí, yo le quito esta tapita que está acá abajo, yo le quito la tapita y es como si partiéramos de cierta manera el cono por uno de sus lados, a eso lo vamos a llamar desarrollo plano. De cuenta que lo estamos desarmando. Si yo llego a desarmar ese cono, posiblemente lo vamos a ver, ya les digo, de esta manera que está acá. Profe, Ese sería profe, entonces, que entra Laura. Laura. ya les di permiso, ok. Juliana, ya entró. Juliana ya debe estar adentro, ¿no? Ya tenemos como alguna especie de Juliana. inconveniente porque hace rato estaba en la sala y le había dado el paso, pero no, Laura tuvieron problemas con no había podido ingresar. Ahí está entonces. Ahí está mi desarrollo plano. O sea que así se vería el cono, como les diría, desarmadito. Ahí está, y ese es un cono. Ah, entonces se puede apreciar que la base como tal va a ser una base circular. Entonces el desarrollo plano del cono se puede apreciar que hay una sola base y la base lateral del cono es un sector circular. ¿Cuál sector circular, profe? Esto que está aquí es un sector circular, esto que está aquí. ¿Por qué le llaman sector circular a esto? Es como si yo hubiese tenido un círculo y solamente tomo un pedacito, ¿ya? Si tomo este pedacito de acá, entonces sería un sector circular, una parte de un círculo. Ok, ahora la pregunta Profe, entonces yo es... tengo una duda que me deja este Ajá. tema. ¿Por qué dos resultados diferentes son correctos? ¿Por qué cuando multiplicamos el radio por 3,14 o por 3,1416 son correctos si son resultados Bueno, totalmente diferentes? bien. Resulta que el número pi es un número irracional. No puedo escribir el signo aquí, pero voy a escribirlo así. El número pi, él es aproximadamente 3,1416. Pero ese no es el valor exacto de pi. ¿Cómo así, profe? Claro, todos sabemos que pi inicia como 3,1415,9 y tiene muchas otras cifras hacia allá. Aquel hacia acá continúa infinitamente. Lo que hacemos es una aproximación. Miren que queda el 16. ¿Por qué queda el número 16? Porque como después del 5 ahí es un 9, entonces le suben una décima. Es como cuando uno dice, ay, profe, vea que me está quedando en 3,5. Lo están como redondeando, ¿no? Exactamente, se está haciendo un redondeo, entonces quedaría 3,6. Ahora, este número que está acá, recuerden que hay dos tipos o dos maneras de hacer redondeo, aproximación. Yo puedo redondear, que fue lo que hicieron ahí primero, O 3,1415,9. Eso lo puedo truncar. Cualquiera de las dos aproximaciones son válidas. Entonces, cuando yo tomo 3,14, lo que hago entonces es, estoy truncando a la centésima. Ya estoy tomando solamente dos cifras. Y además, después del 4, la cifra que hay no es mayor que 5, no que es 1 y es 6. O sea, que este 1 no es mayor que 5 como para decir que me vaya a afectar de manera pues considerable, mucho.
Entonces esa es la razón con la cual yo puedo truncar y tomar ese valor. Lo que no les aconsejo es que lo trunquen y dejen solamente el 3. No, eso sí no lo hagan. ¿Ok? Esa es la manera por la cual, campeón, se pueden tomar cualquiera de los dos valores. Solo que si yo tomo Bueno. 3,14, 15, 16, va a ser más exacto, que era lo que le decía a Santo la clase anterior. Entre más valores, cifras decimales tome, va a ser mucho más exacto. Entonces, ya sabemos cómo calcular el volumen de un cilindro. Ahora entonces sería cómo calcular el volumen de un cono, que fue la expresión que miramos hace poco. Y entonces vamos a mirar el área. ¿Cómo calcular el área? Bueno, para calcular el área, vamos a tener en cuenta lo siguiente. La superficie del cono es la suma del área lateral de la base más el área lateral. O el área de la base más el área lateral, chicos. El área de la base es esta área que está aquí, ustedes deben de aprenderse. El área de la base es pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado es el área de un círculo. Ah, entonces en el ejemplo, el radio valía 3. Miren que queda 3,14 por 3 al cuadrado, por 9. Y eso me va a dar 28,26 centímetros cuadrados. Ahora, pero nos toca calcular el área lateral. ¿Cómo se calcula el área lateral? Sencillo. Pi por el radio por G. ¿Quién es G? Recuerden que G es la generatriz. G es la generatriz. Lo que yo les decía que podría ser como si fuera nuestra hipotenusa. G es la generatriz. Y es la hipotenusa pues del triángulo. ¿Cómo se calcula? Mediante este señorito que usted ya conoce. Mediante el teorema de Pitágoras se calcula el valor de la generatriz. Profe, ¿cómo así que el teorema de Pitágoras? ¿Cómo así que el valor de la generatriz? Listo. Voy a hacer por acá un triángulo. Voy a hacerlo, esperen, yo lo hago mejor en esta otra pantalla. Aquí yo tengo, vamos a poner aquí, un triángulo que voy a agregar. Insertémosle un triángulo a esto. Triángulo rectángulo, que sea este. Aquí está el triángulo. En ese triángulo, que ustedes alcanzan a percibir allí, permítanme, yo les digo acá. En eso que ustedes alcanzan a percibir, el lado más grande se llama la hipotenusa, que sería nuestra generatriz, ¿no? Si este lado que está aquí, yo lo llamo, este que está aquí, espérenme, lo voy a llamar A, número A. Y el otro lado, este lo vamos a llamar C. Y el que está acá abajo, pues lo vamos a llamar B. Profe, eso no es cateto A, cateto B y hipotenusa. Exactamente, el cateto A, como ustedes habían visto, cateto A, cateto B y la hipotenusa. Y ya lo habían trabajado. Y según el teorema de Pitágoras, lo que nos decía era que C al cuadrado, yo voy a escribirlo aquí. Vamos a insertarle una ecuación a esto. C, esperen, yo le escribo acá. C elevado al cuadrado según el teorema de Pitágoras, ¿no? Es igual a elevado al cuadrado más
b elevado al cuadrado. Listo, eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Que este lado, que es la hipotenusa, es igual a c al cuadrado más b al cuadrado. Y que si yo quiero saber solamente el valor de c, pues me tocaría extraer la raíz cuadrada. O sea que finalmente, si yo quiero saber apenas el valor de c, pues sencillo. C va a ser igual a la raíz cuadrada de lo que teníamos acá arriba. Eso sería entonces la manera en la cual podemos hallar nosotros a C. Esa es la forma de hallar a C. C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. De esa manera nosotros conocemos entonces cómo hallar la hipotenusa. Entonces, es lo que les decía que podemos utilizar. Es lo que podemos utilizar aquí para hallar a C. O a G en este caso, que es la misma C que teníamos allá. La generatriz o la hipotenusa. Se halla de esa manera. Y es así como la encontramos aquí en ese ejemplo. Ahora, se dice que G es igual a 7,6 centímetros. ¿Por qué? Elevaron 3 al cuadrado que a 9. Más 7 al cuadrado que es igual a 40. 9 más 49 y lo que me da le saco la raíz cuadrada. De esa manera, el área lateral, como se encuentra así, pi por el radio por la G, que es la generatriz, entonces yo lo haría de esa forma. Finalmente, si sumamos las dos áreas, el área de la base, que es esta que está aquí, pi por el radio al cuadrado, más el área lateral, que es pi por el radio por la generatriz. Y de esa manera la suma de las dos nos va a dar el área total, que sería el área de nuestro cono. ¿Pregunta antes que acabe la clase? Ahora volvemos a entrar. Profe.